Vamos a empezar entonces. Lo que vamos a ver hoy es la idea que tenemos tanto José Luis como yo sobre las distintas formas de diversificar, y especialmente de lo que vamos a hablar es de unas formas de diversificar que hemos visto que hacen algunos gestores de fondos de inversión, que proponen, que lo que hacen es que podamos tener clases de activos principalmente que se comporten mejor en determinadas partes del ciclo. Entonces, luego, en una primera parte, lo que voy a hacer yo es introducir un poco el concepto de los distintos ciclos para los que no estéis familiarizados con ellos. Y luego José Luis hablará de estas carteras que proponen algunos gestores de fondos o gurús, vamos. Bueno, en primer lugar, vamos a presentarnos un poco. Para los que no nos conozcáis, pues somos un grupo de pequeños inversores que nos hemos juntado para compartir experiencias, para compartir conocimientos, y todo esto pues nos ha llevado en primer lugar a crear hace 2 meses o 3 una sociedad a través de la cual estamos haciendo o hemos empezado a hacer lo que son inversiones colectivas. El propósito principalmente es de poder compartir tanto la experiencia, el conocimiento, y también poder invertir pues cantidades pequeñas, sobre todo en inmuebles, puesto que invertir en un piso es una inversión grande para cualquiera de nosotros. De esta forma, pues también diversificamos un poco, ¿no? Y estamos creando, pues la verdad que muy rápido estamos creciendo y juntándonos con más gente y abriéndonos a nuevas oportunidades que pueden ser muy beneficiosas para todos, ¿no? Hemos comprado ya un piso y entre 7 partícipes, creo, y ya lo tenemos a la venta, y ahora acabamos de señalizar uno que la semana que viene pues haremos la reunión para ver quién quiere participar, que esté en el grupo, ¿no? Estamos también pues para mejorar lo que es la comunicación con el grupo y para unir a más gente y para enriquecernos más, pues estamos haciendo una serie de charlas semanales, una como esta, que esta es la tercera ya. Y bueno, pensamos seguir así durante las próximas semanas, pues siempre los viernes a las 6, pues que uno de nosotros, alguien que pertenezca al grupo, que dé una charla sobre algo que conozca o que tenga experiencia o que pueda ser útil para el grupo. No somos grandes gurús ni súper expertos, pero sí tenemos cada uno experiencia en distintas partes de la inversión, y estamos viendo que es muy beneficioso pues que compartiéndolas, y sobre todo también a veces incluso las charlas que vienen después, ¿no? Cuando terminamos, y el intercambio de experiencias pues nos enriquecen a todos, ¿no? Y bueno, también en el grupo estamos teniendo muchas sinergias, estamos encontrando mucha gente que hace cosas parecidas o que nos puede ayudar en un momento dado, o que en el futuro pues podemos encontrar alguna forma de colaborar, ¿no? Y para eso pues tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos una lista de correo, ya por haber registrado aquí pues vamos a incluir en los correos, y estamos empezando a utilizar una aplicación que se llama Discord, que creemos que si el grupo sigue creciendo nos va a ser más útil para gestionar toda la información y para comunicarnos mejor. Los que no estéis y queréis apuntaros a WhatsApp o Discord, pues enviarnos luego un correo electrónico y os agrego. Y bueno, estamos abiertos a otras iniciativas que están surgiendo, aunque todavía no hay nada en firme, pero sí que están surgiendo muchas cosas en las que podemos participar, no solo nosotros, sino también otras personas que estén en el grupo, ¿no? Dicho esto, os voy a empezar un poco con la charla, como decía, con la parte mía. Bueno, para los que no me conozcáis, yo me llamo Ricardo Naya, de formación ingeniero industrial, aunque siempre me ha interesado mucho el tema de la empresa y las inversiones. He estudiado un MBA, me he sacado el título de gestor de patrimonio europeo, y aparte pues he leído mucho sobre el tema y es un tema que me interesa mucho. He invertido sobre todo en bolsa, más que en inmuebles. En inmuebles, aparte de mi piso propio, pues he trabajado en una empresa familiar donde hemos comprado y alquilado principalmente locales comerciales, no vivienda, pero principalmente tengo más experiencia en lo que es inversiones en bolsa u otros mercados. Vamos a hablar un poco de lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar un poco es como una pequeña introducción de cómo, de lo importante que puede ser el tener una cartera equilibrada. Cuando hablo de una cartera equilibrada vais a ver a lo que me refiero,
pero una cartera que se comporte bien en distintas partes del ciclo, de los ciclos económicos. Para ello, lo primero, siempre que hablemos de inversiones, al final hay dos lados de la moneda, ¿no? No podemos hablar de rentabilidad si no hablamos de los riesgos que estamos tomando, ¿no? Siempre que nos hablen de rentabilidad, al final, de una forma o de otra, tenemos que estar pensando en el riesgo que tiene. Normalmente se habla pues que a mayor rentabilidad esperada, pues mayor riesgo, normal, ¿no? Pero son las dos caras de la misma moneda, ¿no? No podemos hablar de una sin hablar de la otra, ¿no? Cuando hablamos de rentabilidad, pues el objetivo es obviamente maximizarla, ¿no? Y para eso, pues he puesto algunos ejemplos, no vamos a hablar de la rentabilidad hoy, pero sí hemos tenido charlas en las que, por ejemplo, Carlos nos habló de cómo conseguir buenos precios de compra. Pues una buena rentabilidad se puede conseguir si principalmente, es una de las cosas en las que creemos, ¿no? Y las que Carlos nos explicó la semana pasada, que al final el negocio está en la compra, ¿no? Si compramos a un buen precio, pues podemos esperar una mayor rentabilidad. En la gestión de alquileres también tuvimos una charla que nos habló Marina sobre cómo gestionar alquileres. Pues una buena gestión, hablando en ejemplos del sector inmobiliario, una buena gestión de alquileres nos puede llevar también a aumentar la rentabilidad, ¿no? Y bueno, hay todas las que nos puedan ocurrir, ¿no? Las revalorizaciones en reformas o cualquier otro tipo de rendimiento. Si hablamos solo del mercado inmobiliario, si hablamos de empresas o de otro tipo de activos, pues tendremos otras. En cuanto a riesgos, pues obviamente el objetivo es minimizarlos, conseguir que tengamos el menos riesgo posible. Y para ello, pues podemos tener un plan de acción, podemos prever las cosas que pueden pasar y cómo vamos a mitigarlo, cómo vamos a solucionar estos riesgos en caso de que pasen. Podemos tener seguros, pues seguros contra impago, contra incendios o lo que sea, porque ese es un riesgo, algo que puede pasar y que la mejor forma o la más económica puede ser el contratar un seguro, ¿no? O podemos diversificar, que es otra forma de reducir el riesgo. Si esta es la típica frase de que no es recomendable meter todos los huevos en la misma cesta, pues a esto es lo que se refiere a diversificación, ¿no? A intentar el poner nuestras inversiones en distintos sitios para evitar exponernos demasiado a un determinado riesgo. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De la diversificación. Unknowns, no sé si estáis familiarizados con esto. Esto fue una frase que dijo, creo que Ronald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y que se refería a que hay riesgos que ni siquiera sabemos que pueden darse, ¿no? Con esto lo vamos a ver, lo voy a enseñar más claramente con un cuadro, ¿no? Puede haber riesgos que sabemos que pueden pasar, que es conocido que pueden pasar, que sabemos que van a pasar. Es posible que sepamos incluso que nos va a pasar, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso de que decidamos comprar porque nos interese un piso ocupado y sabemos que es algo que está ahí, que vamos a tener que de alguna forma mitigar, ¿no? En este caso, lo único que podemos hacer es tener un plan de acción. Tenemos de tener planificado qué es lo que vamos a hacer para solventar este problema, ¿no? Podemos tener riesgos que sabemos que pueden pasar, pero que no sabemos si van a pasar, ¿no? Por ejemplo, podemos tener riesgo de que nos ocupen un piso después de la compra, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Puede haber, como decía antes, riesgo de incendios o de cualquier otra cosa. En este caso, pues, podemos tener un plan de lo que hacer en caso de que nos pase. Podemos tener un seguro o aquí ya tendría sentido diversificar, ¿no? Porque en este caso es posible que con el plan de acción o con el seguro no nos cubra suficiente y que sea recomendable diversificar. Pero tenemos un caso en riesgos que no conocemos o que no se nos ocurre en este momento, ni siquiera que pensamos que puedan pasar, ¿no? Que no sabemos si van a pasar. Obviamente, si no sabemos siquiera que pueden pasar, pues es imposible que sepamos si van a pasar o no. Por ejemplo, lo que nos ha pasado recientemente, ¿no? Es un ejemplo muy claro, una pandemia. O sea, cualquiera que hace un año nos dijera que en menos de un año iba a pasar lo que ha pasado, pues o bien tenía mucha imaginación, que no es algo nuevo porque ha pasado en el siglo pasado, ¿no? Pero que es algo con lo que no puedes contar porque es muy raro que ocurra, ¿no? Y en este caso, lo único que nos puede salvar o que nos puede cubrir sobre este riesgo, pues es la diversificación, ¿no? El tener distintos activos, distintos inmuebles, distintas, como vamos a ver, distintas clases de activo, ¿no? Tipos de diversificación, pues podemos tener diferentes activos dentro de la misma clase, pues podemos tener diferentes inmuebles, en caso de que hablemos del sector inmobiliario, podemos tenerlos en diferentes zonas,
podría ser que hubiera algún riesgo, algún problema en una zona en concreto. O podemos tener, por ejemplo, diferentes operaciones. Podría ser que nos dediquemos a la compra-venta y que sea bueno diversificar y tener también alquileres para cubrirnos en alguno de los riesgos que pueda afectar a una de las dos tipos de operaciones, ¿no? Las ventajas que tenemos si nos diversificamos de esta forma es que al final estamos trabajando en un mercado que conocemos, por lo tanto tenemos más conocimiento, y los inconvenientes es que no cubre el riesgo de mercado. Luego os voy a enseñar un poco lo que sería el riesgo de mercado, ¿no? Diversificación temporal podría ser que, digamos, hay mucha gente que pone como una gran estrategia el promediar a la baja o este tipo de diversificar pues invirtiendo un poco cada año. Elimina el riesgo de ciclo, puesto que vamos a invertir un poco independientemente del ciclo en el que estemos. Pero, claro, el problema que tiene es que al final, cuando empezamos, sobre todo, no estamos invirtiendo todo nuestro capital, por lo tanto, no está rindiendo desde el primer momento, ¿no? Y por último, tenemos lo que vamos a ver hoy, que son las diversificación en clases de activos, en los que podemos diversificar en inmuebles, en empresas o bolsa, en deuda, o en oro, materias primas, o en otras diferentes clases de activos. Son activos que son muy distintos, no solo por su naturaleza o por cómo se invierte, sino por cómo se comportan en las distintas fases de cada ciclo, ¿no? Y aquí, pues la gran ventaja es que invirtiendo ciertas cantidades en estos diferentes clases de activo, vamos a tener una cartera equilibrada, va a tener menos volatilidad, es decir, cuando haya caídas fuertes de uno de los mercados, si hay una caída fuerte del sector inmobiliario, pues es posible que el oro o que la deuda nos mantenga o mantenga nuestra cartera total más equilibrada y con menos volatilidad y menos bajadas. Y por tanto pues tengamos menos riesgo a corto plazo y a largo plazo se comporte con menos volatilidad. Pero el problema que podemos tener es que el rendimiento esperado será ligeramente más bajo. O sea, al final, en ciertos momentos, pues si hay un boom en la bolsa y hemos decidido diversificar en deuda, materias primas, pues obviamente no podemos esperar tener el mismo rendimiento que la gente que está invertida totalmente en bolsa. Pero tenemos que darnos cuenta de que nos está cubriendo para cuando esto no pase. Y sobre todo aquí estamos partiendo del hecho de lo que pensamos, que es muy difícil o casi imposible de predecir cuándo va a haber estos cambios de ciclo. Si lo supiéramos, pues en cada uno de ellos decidiríamos invertir directamente en el clase de activo que mejor se comporta. Pero el problema está en que estos ciclos no tienen una duración determinada, a veces se extienden más, a veces son más cortos, entonces no sabemos exactamente en qué momento va a haber ese cambio que va a hacer que se comporte peor la clase de activo en la que estamos invirtiendo, ¿no? Por tanto, nos vamos a enfocar en esta última parte. Voy a mostraros brevemente cómo funciona el ciclo. No sé si estáis familiarizados con esto. Básicamente, imaginemos que partimos de un estado con bajo crecimiento, con baja inflación, pues lo que podría ser después de que ha pasado un ciclo, por ejemplo, después de 2008 o después de algunos otros ciclos. Los bancos centrales, para reactivar la economía, lo que van a hacer es bajar los tipos de interés. Luego voy a ver un poco más en detalle cómo funciona el Banco Central, sin entrar mucho en el detalle, no quiero tampoco hablar demasiado sobre política monetaria, que es bastante compleja. Los bancos centrales lo que hacen es bajar los tipos de interés para estimular lo que es el crédito, o sea, que la gente se endeude y que, por tanto, subiendo ese endeudamiento, pues aumente el consumo y la inversión en este caso, ¿no? Esto lo que hace es que suba el crecimiento, pero al mismo tiempo, en un momento dado, lo que puede hacer es llevar a que crezca la inflación, ¿no? En el momento que crece la inflación es un dato negativo, puesto que lo que hace es que la economía se vuelva más inestable, que sea más difícil tomar decisiones porque no sabemos cuánto va a valer lo que nosotros compramos o cuánto podemos estar perdiendo si tenemos el dinero en caja. Y los bancos centrales, para evitar que se recaliente la economía y que se desmadre pues esta inflación, lo que van a hacer es subir los tipos de interés. Es un juego en el que siempre están equilibrando, digamos, de alguna forma, para mantener una inflación más o menos constante, que es una inflación moderada, que es la que realmente buscan. En el momento que suben los tipos de interés, se reduce el endeudamiento y se reduce el consumo y volvemos al estado inicial, pues que es un estado de bajo crecimiento y de baja inflación, ¿no? Es un ciclo que se va repitiendo con más o menos intensidad y que, como vamos a ver luego, como os va a explicar José Luis, en cada una de estas etapas hay clases de activo que se comportan mejor que los otros.
Por lo tanto, de lo que os vamos a hablar hoy, de lo que os queremos comentar es cómo, teniendo una cartera equilibrada con activos que se comporten bien en las distintas partes del ciclo, pues vamos a evitar tener grandes sustos o grandes caídas y, por tanto, reducir la volatilidad de nuestra cartera de inversión. Para ello, pues los dos factores principales de los que voy a hablar brevemente es uno es la inflación, como decía, pues la subida de los precios, y el otro es el crecimiento, ¿no? Para hablaros de la inflación, os voy a poner el ejemplo de un juego que seguro que todos conocéis, el Monopoly, que seguro que habéis jugado mucho, sobre todo si la mayoría os dedicáis al sector inmobiliario, invertís en el sector inmobiliario. Si recordáis cuando jugabais o cuando jugáis, cuando empieza el juego, siempre en las primeras vueltas lo que ocurre es que queréis comprar todo, pero no tenéis dinero todavía, ¿no? Hay muchas calles vacías que podéis comprar, pero el dinero que os dan inicialmente no es mucho y solo cada vez que pasáis por la casilla de salida otra vez os vuelven a dar más dinero, ¿no? A continuación, pues hay una etapa en que ya se empiezan a comprar todas las calles, la mayoría de la gente tiene dinero, pero ya empieza a costar caer en calles que estén vacías para poder comprarlas, ¿no? Y para poder juntar las 3 o las 2 para conseguir luego empezar a construir, ¿no? A media partida, pues siempre hay algunos jugadores que han tenido más suerte o que lo han hecho mejor, pues ya empiezan a acumular las mejores propiedades, empiezan a ganar dinero y se empieza a ver que van acumulando pues más riqueza, más dinero, y que por tanto se ve que claramente que probablemente vayan a ganar la partida, ¿no? Y al final de la partida lo que ocurre es que al final hay unos pocos jugadores que se han quedado con la mayoría del tablero y hay negociaciones de los que han tenido peor suerte o lo han hecho peor, y lo que notamos es que se negocia la venta de las propiedades a precios muy, muy superiores a los iniciales. O sea, si os fijáis, hay como una clara inflación en los precios de las casillas o de las distintas calles que había, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, básicamente lo que ocurre en el Monopoly es que primero hay un flujo constante de entrada de dinero de la banca. Cada vez que cada jugador pasa por la casilla de salida, pues se le da cierta cantidad de dinero. No sé en la última versión cuánto es en euros. Yo cuando jugaba eran todavía en pesetas. Pero van cobrando los jugadores cada vez que entran, ¿no? Al principio, pues al final el dinero que está en juego es el que se les da inicialmente a los jugadores, y luego cada vez que pasa, pues digamos que se incrementa en 20.000 euros o lo que sea. Por lo tanto, imaginaos que si son 20.000, pues si son 4 jugadores, pues cada vez que pasan todo el juego los 4 jugadores, estamos incrementando en 8.000 euros, 80.000 euros toda la cantidad que tenemos en el tablero, ¿no? Pero además de esto pasa otra cosa que es muy importante, es que los recursos son limitados, o sea, solo tenemos las calles que aparecen en el tablero, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué es lo que hace? Pues es lo que realmente crea la inflación, ¿no? Que hay más dinero para los mismos recursos, en este caso, en el caso de Monopoly, ¿no? Al final, esto es una versión muy sencilla para intentar que pensemos un poco sobre lo que pasa en la economía, pero que al final se basa en lo mismo, es decir, al final, si hay más dinero, ya sea dinero porque lo ha impreso el Banco Central o dinero porque se genera por el crédito que dan los bancos, si hay mucho más dinero de los recursos disponibles, al final los precios van a tender a subir, ¿no? Y esto es así tanto en el mercado global como en mercados particulares, pues en aquellos momentos en los que fluye más dinero porque los bancos dan más dinero, porque la gente está más alegre y se endeuda más, y los activos son los mismos, que tampoco es la situación real. La situación real es más compleja porque realmente las casillas no son fijas. En la realidad se están construyendo, se están abriendo más calles o se están creando nuevos productos, se están creando incluso nuevos mercados, como puede ser Internet o como pueden ser nuevas herramientas, nuevos recursos, que al final hacen que también ese dinero que está entrando se distribuya entre más, ¿no? Esto no quiere decir que los bancos centrales no deberían de imprimir dinero, sino que no deberían de imprimir o que no nos deberíamos de endeudar más de lo que están creciendo los recursos. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre el dinero la masa monetaria o el dinero que entra en el sistema y la producción. Es decir, lo que crece, los activos o los productos en los que podemos invertir o consumir, ¿no? El crecimiento, pues al final, la economía se basa en transacciones. Luego os pondré esta idea de expresarlo así, lo he sacado de un vídeo de Ray Dalio. Ray Dalio es un
un gestor de fondos, uno de los fondos, bueno, el fundador de uno de los fondos, de las gestoras de fondos más grandes del mundo, no sé si es la más grande. Y básicamente lo que expresa, la forma de expresar el crecimiento lo hace pues a través de transacciones, ¿no? Pues cada vez que hacemos una transacción estamos intercambiando un producto o servicio. Imaginemos que hablamos de un pueblo totalmente nuevo, ¿no? Pues podría ser que al principio pues se haga lo que es la urbanización, que luego pues se decida construir los edificios, posteriormente pues se abren servicios como pueden ser bares o guarderías o lo que sea. Pues todo esto nos lleva a un crecimiento de la economía y cada vez hay más transacciones que lo que hacen además es el crear más recursos, ¿no? Lo que hablaba antes de las casillas de Monopoly, en este caso, cuando estamos creciendo es como si estuviéramos creando nuevas casillas porque en realidad estamos creando más recursos, ¿no? Entonces, todo lo que es emprendimiento, inversión, desarrollo, pues está creando más recursos y al mismo tiempo está requiriendo más inversión, más dinero, ¿no? Estos nuevos recursos pues requieren un nuevo capital, todo esto nuevo que se hace, al final, si se fabrican más coches o se venden más coches, pues al final se requiere dinero para fabricar estos coches. Si se abren más casas, pues, o se construyen más casas, pues se necesita dinero para construir estas casas, etcétera. Y si no hay suficiente capital disponible, pues tendemos a endeudarnos, ¿no? Y esto es la principal causa por la que ocurren estos ciclos, es por la acción humana, ¿no? Por la forma que tenemos de comportarnos, que nos venimos arriba, que no crecemos y pensamos que el crecimiento reciente de los últimos meses o de los últimos años va a continuar eternamente y nos endeudamos, somos capaces a prometer que vamos a devolver un dinero pensando que este crecimiento va a seguir, y cuando esto no es así o cuando sube la inflación y, como veíamos antes, nos paran los bancos centrales, pues lo que ocurre es que volvemos al ciclo contrario, al ciclo de decrecimiento o incluso de recesión. Volviendo a lo que veíamos antes, pues es a lo que nos referimos, ¿no? Si cuando hablábamos de Monopoly, pues si sube mucho, en este caso no sube el endeudamiento, pero sube el dinero que hay en circulación, que al final lo que hace es que suba la inflación, pues esto es lo que nos hace que suba la inflación, ¿no? Y ahora, como vamos a ver, pues con los bancos centrales lo que van a hacer es intentar frenar este exceso de inflación, intentar evitar que nos vayamos a una hiperinflación. Es un consenso que entre los economistas que lo más beneficioso para la economía es tener una inflación moderada de aproximadamente el 2%, y por tanto los bancos centrales pues tienen el mandato de intentar mantener una inflación en este modo, ¿no? Este es un dato importante porque cuando se habla de rentabilidades a largo plazo, cuando se habla de intereses a largo plazo, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero realmente yo pienso que un 2% es algo que podemos esperar. De alguna forma podemos tener un ciclo, puede ser más largo o más corto, con intereses por debajo del 2%, pero que a largo plazo es muy posible, porque vamos a ver las herramientas que tienen los bancos centrales, es muy posible que los bancos centrales encuentren la manera de subir esta inflación hasta el 2%, incluso es posible que se pasen de acelerada y se pase de este 2%, ¿no? A corto plazo, por ejemplo, ahora pues parece que no va a haber subidas, pero sí es cierto que en caso de que oigamos que hay tensiones inflacionistas o que puede venir algún tipo de inflación, es muy probable que lo empecemos a notar rápidamente en los mercados, porque los tipos de intereses subirían automáticamente, subirían muy rápidamente. Entonces, las herramientas que tienen los bancos centrales al final son la impresión o retirada de dinero. No sé si os suena el quantitative easing, del que han estado hablando desde el 2008, en el que lo que están haciendo es imprimir dinero, no lo imprimen físicamente. Lo que se refieren con esto es que están comprando deuda, principalmente deuda de los países, pero de la nada. Pasa un poco como con el Monopoly, ¿no? Realmente están comprando deuda con dinero que no existía antes y que al comprarlo lo están poniendo en circulación. Por tanto, esto hace que en el sistema haya más dinero en circulación. En este caso, lo que va a hacer es que, como compran deuda, van a hacer que se reduzcan los tipos de interés que pagan los gobiernos. En algunos casos incluso están comprando deuda de empresas y lo que están haciendo es mantener esta deuda más baja, pero de alguna forma están metiendo este dinero dentro del sistema. Otra herramienta que tienen son los tipos de interés.
pues esta es la más básica. En el momento que se dispare la inflación, pues empezarán a hablar de subir los tipos de interés, y ya solo con hablarlo, ya solo con mencionarlo, van a hacer que lo notemos en los mercados, sobre todo en los mercados más activos, o por decirlo, los mercados más inmediatos, como es la bolsa. Enseguida vamos a notar cualquier comentario que hagan acerca de subir los tipos de interés. Y por último, las reservas fraccionarias. Al final, los bancos están prestando, cuando prestan dinero, no prestan todo el dinero que tienen, sino que solo mantienen una parte del dinero que prestan como una reserva fraccionaria obligatoria. Entonces, los bancos centrales también tienen la potestad o la posibilidad de modificar estas reservas obligatorias, y por tanto lo que pueden hacer es permitir a los bancos que emitan más deuda, que al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Que al final lo que puede hacer es que suba o baje, en caso de que aumenten estas reservas fraccionarias, el dinero que está disponible, pues tanto para inversiones como para consumo, ¿no? Y bueno, y esto es lo que os iba a contar yo. Voy a dejar de compartir y pasaros a... Sí, pásame. A José Luis. Comparto la pantalla. ¿Me veis la pantalla? Ricardo, ¿me ves la pantalla? Sí, se ve. Vale. No se ve eso, José Luis. Ahora sí. ¿Ahora? Vale. Bueno, yo me voy a presentar también. Soy José Luis Vega, soy socio también de Ricardo y de Carlos en lo que ha contado, en Atanal Capital. Y, bueno, mi background, mi experiencia, yo soy ingeniero industrial, trabajo como ingeniero industrial, pero igual que Ricardo, pues tengo cierta formación financiera, hice varios cursos en el IEB, porque a nivel financiero siempre me ha gustado mucho el tema de las inversiones. Y llevo como 5 años invirtiendo en bolsa en mi propio patrimonio. Y, bueno, pues ahora hemos entablado una relación social con Carlos, y hemos diversificado nuestro patrimonio. Nuestra intención es diversificar nuestro patrimonio en inmuebles, ¿no? Y eso es lo que os quiero hablar en esta parte de la presentación, ¿vale? ¿Cómo diversificar un patrimonio de una persona, de una persona media que tenga un patrimonio medio? ¿Qué hacer? ¿Cómo conformar esa cartera para que esa cartera sea robusta, sea equilibrada y nos permita obtener un rendimiento razonable de esos activos, ¿no? Y la teoría financiera siempre pues, ha intentado dar respuesta a esta pregunta de dos maneras, ¿vale? La primera manera es a través de lo que llaman las carteras dinámicas, ¿vale? Este tipo de carteras siempre lo están utilizando sobre todo lo que son asesores financieros, asesores de banca privada, porque lleva un componente matemático detrás que en teoría da más seguridad y tal, pero bueno, realmente, bajo mi punto de vista, pues tienen ciertos fallos, ¿vale? Las carteras dinámicas al final es diversificar tus activos en función a una serie de parámetros matemáticos estadísticos que básicamente son la rentabilidad esperada, la volatilidad esperada y una serie de correlaciones estadísticas que ellos utilizan, ¿vale? Todo esto empieza con la cartera de Markovich, ¿vale? Markovich es premio Nobel de Economía en el año 50 del siglo pasado, pues creó esta teoría, la teoría de la cartera eficiente, que básicamente lo que consiste es en yo tengo que definir cuál es la volatilidad que soy capaz de asumir, es decir, el riesgo como inversor que soy capaz de asumir, y en función de ese riesgo que yo voy a asumir, pues te puedo calcular cuál es la cartera más eficiente, es decir, la cartera más rentable en base a esa volatilidad que tú puedes asumir. Lo que pasa es que esta cartera dinámica está calculada en base a prospecciones futuras de cómo se pueden comportar los mercados, es decir, perspectivas de rentabilidad, perspectivas de volatilidad. Con lo cual, tiene un componente muy entre comillas, de adivinación, ¿vale? Entonces, tiene una serie de fallos, bajo mi punto de vista, que la hacen que no sea muy eficiente, ¿vale?
Una variante de esta cartera de Markovich es la cartera de Black-Litterman, que básicamente es lo mismo que Markovich, pero que encima le añaden lo que le llaman un parámetro de convicción del gestor. Es decir, el gestor cree que para el futuro, por ejemplo, el activo de los bonos de largo plazo se va a comportar mejor y entonces sobrepondera ese activo, ¿vale? Con lo cual, todavía a mayores le da un rasgo todavía más de predicción de futuro, ¿vale? Y luego hay un segundo tipo de carteras mucho menos conocidas, aunque son las carteras que históricamente se han usado, ¿vale? Desde hace mucho tiempo, ¿vale? Que son las llamadas carteras estáticas, que son carteras que se basan en intentar no predecir el futuro. De tal manera que, como ha contado Ricardo, hay una serie de ciclos que se producen continuamente, unos más largos, otros más cortos, pero que son impredecibles. Y al ser impredecibles, lo que dicen las carteras estáticas es decir, bueno, pues pon la misma cantidad de dinero en esta serie de activos sin sobreponderar uno más que otro, simplemente porque van a funcionar bien cada uno en una serie de circunstancias o entornos o de mercado, ¿vale? O circunstancias de mercado, o bien en recesión, o bien en crecimiento, o bien en situaciones de inflación, ¿vale? Las carteras, las principales carteras estáticas son la cartera talmúdica, el Talmud, aunque parezca mentira, es un libro religioso, como todos sabéis, judío, pero tiene una parte que habla de inversiones financieras. Y el Talmud recomendaba para los buenos inversores judíos que dedicaran un tercio de sus activos a negocios, un tercio de su patrimonio a invertir en tierras, en inmuebles, y el resto a dejarlo como caja. Como caja, pues para prevenir, por ejemplo, situaciones de una mala inversión que te proteja o por invertir algo más, tener algo más de margen, ¿vale? Luego está la llamada cartera permanente o permanent portfolio, que también equipondera los activos, lo divide en 4 tipos de activos, que serían un cuarto en acciones, un cuarto en bonos de largo plazo, en bonos del Estado de largo plazo, un cuarto en oro e inmuebles y un cuarto en cash, ¿vale? Esta cartera permanente es una cartera que no es tan milenaria como puede ser la del Talmud, pero es una cartera que nació en el siglo pasado, en los años 80, y es la que nos vamos a centrar porque consideramos que es la cartera que responde más a las necesidades de un inversor medio que no tampoco tenga muchos conocimientos financieros, un inversor normal que tenga cierto patrimonio y que lo que quiera sea que en el futuro, a 10, 15, 20 años, tener un patrimonio todavía mayor y lo haya podido rentabilizar, ¿vale? Y luego está otra cartera estática, que es la cuasistática de Ray Dalio. Ray Dalio, como ha comentado Ricardo, es un inversor de un hedge fund muy famoso americano, que propone estos porcentajes, un 30% en acciones, un 40% en bonos a largo plazo, 15% en bonos de medio plazo y el resto pues entre materias primas y oro. Lo que pasa es que esta cartera no es estática realmente, para mí es más dinámica, pero bueno, está en un punto intermedio. ¿Por qué? Porque introduce variaciones de las proporciones de los activos en función de una serie de estimaciones que él hace de volatilidad, porque considera que no todos estos activos tienen la misma volatilidad. Entonces, bueno, hace sus propios ajustes y tal. Pero nos vamos a centrar en la cartera permanente porque yo creo que es la que aporta más valor para los inversores de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es la cartera permanente? Bueno, la cartera permanente es una cartera creada por Harry Brown, es un asesor financiero ya fallecido, que creó la cartera en el año 80, 82 del siglo pasado. Harry Brown este asesor financiero fue en sus principios, en la década de los años 60, 70, fue un especulador, básicamente fue un especulador. Ganó un montón de dinero especulando a favor de las materias primas en la década de los 70, que fue la edad de oro de las materias primas, del oro, de la plata, y ahí ganó un montón de pasta. Lo que pasa es que luego reconoció posteriormente que había tenido mucha suerte, ¿vale? Y se dio cuenta de que todo este periodo de especulación, pues la suerte había jugado un papel fundamental. Y como asesor financiero que es, pues no podía decirle a sus clientes, que eran inversores que no le podían dedicar tanto tiempo y tanto interés en estudiar los ciclos, en estudiar el tipo de activo, les propuso y creó esta cartera, que estaba prevista que funcionara en los 4 escenarios económicos que él definía como todos los escenarios económicos posibles que pueden existir en la economía. Él definía un escenario económico de prosperidad,
en el cual hay un crecimiento maravilloso de la economía, los salarios suben, los precios en general suben. Luego hay un escenario de inflación en el cual los precios están subiendo más de lo que debería, por decirlo de alguna manera, un escenario en el cual hay ciertos riesgos de recalentamiento. Y luego los escenarios opuestos, el escenario de recesión, que hemos vivido estamos en ello y lo hemos vivido hace no mucho tiempo, en el cual hay una caída general de la actividad económica, una caída general de los precios. Bueno, puede haber caída general de precios y puede haber una pequeña inflación, ¿vale? Y luego está el escenario de deflación, un escenario que es una caída generalizada de precios y además bastante prolongado a lo largo del tiempo. Bueno, pues en base a estos 4 escenarios, proponía Harry Browne distribuir los activos de tu patrimonio en 4 partes equiponderadas. Para un escenario de crecimiento, Harry Browne defendía, y es cierto porque lo que hemos visto en un montón de años atrás, que el activo que mejor funciona son las acciones. Por lo tanto, proponía que el 25% de tu cartera la dedicaras a las acciones, ¿vale? Luego, de un escenario de inflación, lo que mejor funciona, y aquí tengo que explicar que realmente Harry Browne en la cartera permanente, los inmuebles, por ejemplo, de inicio no los pone, ¿vale? Para él lo que tiene que funcionar es el oro, pero ahora explicaré por qué creo que los inmuebles posteriormente que realmente funcionan bien en un escenario de inflación moderada, ¿vale? Serían el oro y los inmuebles, con estos porcentajes aproximados de... el oro sería entre un 5 y un 20% y los inmuebles entre un 15 y un 20%. Y luego estaría el escenario de deflación. En los escenarios de deflación, el activo que realmente funciona y que te puede proteger tu cartera son los bonos de largo plazo. Harry Browne defendía que fueran bonos gubernamentales de largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de bonos de 20 y 30 años de duración, ¿vale? Y en el escenario de recesión, el 25% de tu cartera debería estar destinado a cash, porque en el escenario de recesión, la caja, el dinero en el banco, es lo único que te puede proteger ante un escenario de una recesión fuerte, ¿vale? Entonces, sobre esta estructura de distribución, ¿el objetivo cuál es? Pues el objetivo es que tú pongas esta cartera a funcionar y como inversor minorista e inversor retail, pues hagas un ligero rebalanceo de esta cartera anualmente. Es decir, revises las posiciones que tienes de cada una de las partes de manera anual, de tal manera que definir unos rangos, de tal manera que si las acciones, por ejemplo, en vez de 25%, porque han subido mucho, suben al 35% de ponderación, lo que decía es que la volvías a equilibrar. Vendieras acciones y compraras el otro tipo de activo que estuviera por debajo del 25%. Con lo cual, haciendo una revisión anual, que no lleva mucho tiempo, se podría mantener el equilibrio bueno y, por lo tanto, no es una cartera que tengas que estar continuamente mirando, sino que una vez al año la miras, haces los ajustes y el reequilibrio y tiras para adelante, ¿vale? La cartera va a ser muy robusta. ¿Por qué es muy robusta? Pues esto es los resultados de la cartera permanente comparado con un ETF de acciones, con un ETF de bonos, con un ETF de oro y con el cash. Realmente el estudio está hecho desde el año 72 hasta el año 2019, prácticamente 50 años. Lo que pasa es que no me cabía la tabla y entonces para que veáis los números pues he recortado y la he puesto desde el año 94 en adelante, ¿vale? Si os fijáis, la rentabilidad anualizada de la cartera permanente, que es esta de aquí, la HPPP, ¿vale? Da una rentabilidad anualizada del 8,5%, que es muy poquito por debajo de lo que las acciones han funcionado, del ETF del MSCI World ha funcionado en esos últimos, en este caso, 50 años, un 10,5, es decir, 2 puntos porcentuales menos. Pero la diferencia fundamental es esto de aquí, la volatilidad. Esto lo ha conseguido con una volatilidad de únicamente el 7%, comparado con las acciones, que son prácticamente el 17%. Es decir, con la mitad de la volatilidad, prácticamente ha conseguido una rentabilidad muy, muy parecida a las acciones. Esto lo que muestra es que los movimientos de esta cartera son muchísimo menos extremos que lo que pueden ser una cartera de bonos o una cartera de acciones o una cartera de oro, por ejemplo. Fijaros el oro que tiene volatilidades del 27%, ¿vale? Entonces, quería que os fijáis, por ejemplo, en 2008. 2008, que es el año del crash financiero de Lehman Brothers, las acciones se desplomaron un 37%. Pues fijaros que la cartera permanente prácticamente ni lo notó. Se quedó en el 1% en positivo.
Es una cartera que en esta tabla, en los últimos 25 años, ha tenido como mucho una caída en el 2015 del 3%. Esa es la máxima caída que ha tenido. Es una cartera muy robusta, muy estable y que prácticamente no tiene movimientos ni muy hacia arriba ni muy hacia abajo. Por lo cual es ideal, porque por un lado, la psicología del inversor se mantiene muchísimo más tranquila, porque no ves tu cartera cayendo un 40%. Y segundo, que encima los rebalanceos y los movimientos que tú tienes que hacer son mínimos. Una vez al año los revisas, los ajustas y te olvidas. Con lo cual, los costes de andar moviendo tu cartera son también muy, muy reducidos. ¿Vale? Vale. Quería centrarme ahora en qué aportan los inmuebles en esta cartera permanente y por qué considero que aunque Harry Browne en sus orígenes no lo incluía, creo que pueden ser una aportación muy buena a una cartera robusta como esta. Los inmuebles funcionan muy bien en un escenario medio inflacionista moderado, por decirlo de alguna manera. Es decir, inflaciones del 2, del 3%, que es además lo que suele ocurrir en esos escenarios más o menos normalizados. En estos escenarios, los bancos centrales con estas inflaciones del 2-3% están muy cómodos, no suelen subir tipos de interés, con lo cual esa inflación, el inmueble, la puede repercutir muy bien en el alquiler, por ejemplo. Es decir, tú tienes unos inmuebles, los puedes alquilar y al alquilarlos puedes reflejar esa inflación en esos alquileres. ¿Por qué? Porque el inquilino, una subida de un 2%, un 3% no va a poner pegas. Y además, los costes financieros prácticamente se van a mantener muy controlados porque prácticamente no hay subidas de tipos. Con lo cual, va a funcionar muy bien, los precios se van a mantener al alza y tus alquileres se van a mantener al alza. Lo que pasa que en periodos de crecimiento de inflación muy agresivos, por encima del 4, 5, 6%, incluso por encima, ya los inmuebles no funcionarían tan bien. Funcionaría muchísimo mejor el oro. El oro te protegería ante esa situación de hiperinflación, pero los inmuebles no funcionarían tan bien. ¿Por qué? Porque ante una situación de inflación muy fuerte, los bancos centrales van a reaccionar muy agresivamente. Van a subir los tipos muy agresivamente para no descontrolar, para que no se les descontrole la inflación y la economía. Con lo cual, por un lado, vas a tener unas alzas muy fuertes de inflación que no vas a poder repercutir o va a ser mucho más difícil repercutir a los inquilinos, con lo cual tus alquileres probablemente pierdan cierto poder adquisitivo y además, como va a haber una fuerte subida de tipos de interés, esa subida fuerte va a suponer que tu hipoteca de esos inmuebles va a subir tus costes financieros, con lo cual va a repercutir con una reducción de los beneficios de esos alquileres y de la venta que puedas hacer, ¿vale? A mayores, aparte, luego los inmuebles y cómo les influyen los tipos de interés. Los inmuebles, como hemos dicho anteriormente, tienen una parte de endeudamiento. Si compras apalancadamente un inmueble, esto está vinculado a un tipo de interés variable normalmente, aunque puedes hacerlo a tipo de interés fijo, con lo cual esta parte no te verías afectado. Pero si hay una subida de tipos de interés, lógicamente hay una bajada de rentabilidad, porque tus gastos financieros suben. Y luego hay otro aspecto muy importante que en el mundo inmobiliario se usa menos, pero que es un modo de valoración de los inmuebles, que es el descuento de flujos de caja. Para valorar inmuebles hay diferentes métodos. Hay un método de comparación, pues para comparar inmuebles parecidos en la zona, pero hay un tipo de procedimiento para valorar inmuebles que es muy usado en la asesoría financiera, que son los descuentos de flujos de caja. La flujo de caja al final es, yo tengo una serie de alquileres, voy a comprar un inmueble, supongo que un alquiler me va a dar un alquiler, por ejemplo, de 600 euros al mes y esos alquileres los voy a tener, pues supongo que esa vida infinita, ¿vale? Supongo que voy a tener el inmueble para toda la vida. Lo que hago es definir que esos alquileres no es lo mismo tener, por ejemplo, 600 euros ahora en la buchaca de este año que si tengo un flujo de caja de alquileres dentro de 5 años. Esos 600 euros o 700 euros que pueda tener dentro de 5 años no vale lo mismo. No es lo mismo tener 700 euros ahora que 700 euros a 5 años. Por eso, lo que se hace es descontar a valor presente esos flujos de caja. ¿Cómo? Utilizando una tasa de descuento, que esa tasa de descuento es el tipo de interés a largo plazo. Por eso, cuando tú valoras un inmueble, si los tipos de interés suben fuertemente, todo este denominador, que es la que estás haciendo la valoración del inmueble, hace que esto suba mucho, con lo cual tu valoración del inmueble se reduce. Por eso, cuando hay una situación de tipos de interés de crecimiento agresivo de tipos de interés, la valoración de los inmuebles se reduce y aparte tu posibilidad de alquiler también se va a reducir.
Con lo cual, no funcionan muy bien, esa es la razón por la cual no funcionan muy bien los inmuebles ante este escenario de tipos de interés. ¿Vale? Y esto es lo que os queríamos contar de los inmuebles, de los tipos de interés y del tipo de asignación de activos. Si tenéis cualquier duda, pues lo podemos comentar. Bueno, hoy ha sido un poco más teórico esto, no tan divertido como Sí, las últimas, sí. quizás. Sí, si queréis comentar algo, los que podéis hablar. Y si no, podéis comentar en el chat si queréis hacer Si alguna tenéis alguna pregunta. duda. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola, Tony. te oímos. Hola, soy Tony, ¿qué tal? A mí me llama mucho, primero que todo, muchas gracias por la masterclass, porque hay muchos conceptos que no conocía. Y a mí me gustaría saber en la práctica, por ejemplo, si nos pudieran decir algunos de ustedes cómo manejan su pequeño capital, no en montos específicos, sino en porcentajes, y cómo les ha ido a ustedes en cuanto a los retornos que han tenido, por ejemplo, José Luis, en los últimos 5 años, cómo comenzaste y cuáles han sido más o menos tus resultados para decir esto es lo que me ha funcionado o esto es lo que no me ha funcionado. Yo lo que te he comentado, yo al principio, pues de cuando empecé hace unos 5 años, mi patrimonio personal básicamente estaba en bolsa, ¿vale? Entonces, yo tengo una perspectiva de inversión en bolsa un poco diferente, yo creo, a lo que normalmente la gente tiene el concepto de bolsa. No hago análisis técnico, no intento predecir el mercado, sino que lo que hago es invertir en acciones, en empresas. Invierto en empresas, las analizo, intento descontar sus flujos de caja, al igual que podría hacer con un inmueble, y en base a eso, bueno, pues compro o no lo compro en función de la valoración que me dé, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a formar la cartera hace unos 3 años más o menos y el retorno medio ha sido en torno al 8%, ¿vale? Con esta última caída, por ejemplo, del coronavirus, pues me ha afectado bastante. Pero como mi objetivo de inversión es a largo plazo, es construirme una cartera y un patrimonio a 15, 20 años, pues estas oportunidades de COVID o situaciones especiales las utilizo para coger mi cash que tenga libre para poder invertir y aprovechar esta caída de precios para invertir más, ¿no? Pero yo sí recomiendo que la cartera permanente, por ejemplo, es una muy buena forma de acercarse a la construcción de un patrimonio si tú tampoco quieres dedicarte al 100% a este tipo de cosas, a analizar empresas, a dedicarte a esto. Esto está destinado sobre todo a decir, mira, yo cojo las acciones y el 25% de las acciones me compro un ETF del mundo, del MSCI World. Costes baratos y ahí tengo las mejores empresas del mundo. La parte de bonos, me compro un ETF de bonos y me olvido. También costes baratos. El oro, lo mismo, un ETF de oro. La parte de inmuebles. Yo en la parte de inmuebles recomiendo no utilizar REITs porque o SOCIMIs bueno, los REITs son, para que no conozcas, son fondos de inversión que tienen en su cartera un montón de inmuebles, un montón de locales, un montón de tal. Pero al final se comportan como empresas. Entonces es muy parecido a las acciones. Entonces yo utilizaría esa parte de inmuebles para comprar inmuebles reales. Y aquí meto la cuña de publicidad a través de Atano Capital, que así puedes diversificar tu cartera de inmuebles, ¿no? Poniendo un capital más pequeño en vez de tener que comprar un inmueble entero, ¿no? Y el resto encaja en tu casa, en tu banco, en tu cuenta, y ya está. Y a partir de ahí avanzar y cada año revisarlo y ajustarlo. Y ya está, no haría más. Es un poco la idea, ¿no? Hola. Hola. Ah, vale, que no sabía si me oyes. Yo me llamo Ana. Oye, enhorabuena, muchísimas gracias porque, bueno, a mí algunos conceptos se me pierden, pero lo habéis explicado todo súper claro y se nota que sabéis un montón. Así que muchas gracias por compartirlo. A mí me gustaría oíros más viernes, ¿eh? Ampliando información, porque sois la leche. Sí, lo que nos propongáis. A ver, esto al final, cuando nos hemos planteado la conversación, la charla, claro, podemos llegar a un nivel muy, muy técnico, pero claro, tampoco a lo mejor dices, bueno, la gente se va a aburrir, ¿no? Entonces, intentamos que sea un mix, ¿no? Algo técnico, pero que algo sea también práctico, ¿no? Algo más sencillo, ¿no? Entonces, si proponéis algún tema en concreto que queráis analizar y eso, lo podemos ver y
Vale, pues yo encantada, ¿sabes? Porque me interesa casi todo lo que me podáis contar, porque, pues eso, se nota que controláis un montón, que os gusta y que además sois muy transparentes con las cosas. Pues bueno, yo os quería preguntar, bueno, son preguntas un poco tontas, pero claro, pero bueno, son dudas que tengo. Por ejemplo, cuando habláis de patrimonio total, yo, por ejemplo, tengo en un montón de cosas, pero una de las cosas que supongo que no se puede contar son los planes de pensiones, porque no se pueden tocar, ¿no? Eso no se puede contar. Es que, hombre, es un patrimonio, pero es un patrimonio en teoría cautivo. Hasta dentro de... Sí que es verdad que tú podrías ajustarlo y comprar más, pero solo puedes añadir, no puedes quitar, ¿no? No, sí podrías. Tú lo que puedes hacer, Ana, es tú puedes cambiar de un plan de pensiones a otros. Sí. O sea, puedes tener un plan de pensiones en bolsa, por ejemplo. De hecho, yo lo he hecho esto, pues tengo un plan de pensiones en Eurostock y cuando he visto que ha subido mucho, pues me lo he pasado una parte a deuda, a un fondo de deuda. Y al revés. Hay menos, ¿no? Hay mucha menos variedad que fondos de inversión o que ETF. Hay mucha menos variedad, pero sí hay fondos que siguen indexados. Fondos sí. Planes indexados y que también los hay de deuda. Entonces, puedes jugar un poco con eso. A otras cosas ya el oro, ya no sé si habrá algo, pero lo que es deuda y bolsa sí que puedes jugar con eso. Un aspecto relevante que yo siempre revisaría sería el tema de los costes. O sea, para una persona que no quiere tampoco estar continuamente moviendo y tal, los costes son muy importantes. Es decir, comprar algo barato, con costes muy bajitos y te olvidas. No comprar cosas muy, muy caras porque eso influye mucho en la rentabilidad a largo plazo, por ejemplo. Tener unas comisiones muy grandes. Pues, Vale, bueno, yo igualmente a la hora de distribuir, digamos, esas inversiones que decíais de, por ejemplo, bolsa, inmuebles, cash, etcétera, quizás yo creo que como ese dinero no lo puedo tocar, aunque lo pueda mover dentro de fondos, es un dinero que en realidad no puedo tocar hasta dentro de tiempo. Entonces, ese lo podría eliminar de la ecuación, ¿no? Pero en mi caso es bastante, quiero decir que es bastante... No, pero lo que te ha hecho Ricardo, si tienes un plan de pensiones de bolsa, que no lo sé, pues ese porcentaje eso es asimilable a la parte de acciones, ¿vale? Es decir, ese sería un porcentaje que podrías meter dentro del 25% de acciones. Ah, vale. Si tienes un plan de pensiones... Los fondos de pensiones es que a mí me lo mueve el banco, yo soy bastante cenutria, por eso ahora quiero estudiar un poco más, porque mis experiencias han sido bastante negativas a lo largo de los años, entonces quiero saber un poco más yo, por lo menos para saber elegir con quién cuento para hacer esas cosas o si las hago yo por mi cuenta. Pero vosotros, por ejemplo, lo de los planes de pensiones los hacéis vosotros y los movéis vosotros. Yo sí, yo tengo varios. Tengo alguno indexado con el Eurostock, tengo alguno de alguna gestora española y sí, simplemente lo puedes hacer. Bueno, tengo unos con ING y luego tengo con Cobas y con Bestinver, tengo de hace tiempo. Y eso lo puedes mover tú. Y lo que puedes hacer en este caso, pues es lo que comentamos, puedes tenerlo diversificado pues en deuda y acciones. En oro la verdad que nunca he buscado, pero o materias primas, no creo que haya planes de pensión específicos de eso. No. Pero al menos deuda y bolsa, pues te puedes hacer tú misma pues el poner parte y parte. Lo que ocurre con los planes de pensiones, o lo que me ocurre a mí, vamos, es que al final, como todavía lo veo a bastante largo, a 20 años o así, prefiero poner casi todo en bolsa, o solo en situaciones en que sube mucho la bolsa, paso algo a deuda. Y además es que la deuda ahora, como están los tipos de interés tan bajos, que tampoco da casi nada. Pero si es a largo plazo y te quedan 20 años o más para retirarte, yo casi metería todo en bolsa, porque al final, haya volatilidad o no, te va a dar igual si lo vas a dejar ahí. Vale. Y luego otra pregunta, ¿qué son las ETFs? Son Exchange Trade Funds, son fondos que cotizan. Es como si fuera un fondo de inversión, pero que cotiza como si fuera una acción. O sea, que tú puedes ir a tu broker y comprar acciones y venderlas inmediatamente. No tienes que esperar a que se liquide como los fondos de inversión, pero funcionan de la misma manera. Hay ETFs, hoy día hay casi de todo. Pues hay ETFs que siguen al IBEX o que siguen al MSCI, que es
que sería como un índice mundial con acciones de todo el mundo, o si quieres un índice de acciones de bolsa. Normalmente, si quieres algo muy sencillo, lo mejor es que busques un ETF o un fondo de inversión que siga el MSCI, que es el global, y así te evitas el riesgo de mercado. Hay mucha gente aquí en España que sigue al IBEX. El IBEX al final es un índice pequeño y además está muy influido por la banca y además que depende de la economía. Aunque hay muchas empresas que venden fuera de España, pues está bastante influido por la economía española. Y al final, si puedes comprar ETFs de todo el mundo, pues mejor uno global, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy personal. Yo creo que al final depende mucho del tiempo que le quieras dedicar. Si te gusta y tal, pues hay mucha información online o mucha gente interesada también. Cualquier cosa nos puede preguntar, aunque no estés en esta charla. Y depende del tiempo que le quieras dedicar, pues te puedes meter más y hacer cosas más específicas. O si quieres algo muy pasivo, pues algo como esta cartera de Harry Brown con un tanto por ciento en un fondo global. Tú, si te preguntan, tú qué prefieres, indexado y global, y eso es lo más diversificado que hay, lo menos volátil, ¿no? Y lo más barato, ¿eh? También. Si te venden un fondo que no sea indexado y tal, te van a cobrar comisiones del 2%, del 1 y pico, y entonces eso te va a afectar también a tu rentabilidad. Y otra pregunta, ahora mismo estamos en recesión. Sí. ¿Y creéis que vamos a pasar a la deflación? ¿No? No lo sabemos. Por esto es por lo que proponemos o por lo que nos ha interesado este tipo de diversificación, porque es muy difícil el saber. Yo creo que te diga que lo que va a pasar, obviamente yo creo que estos tipos de interés no van a estar siempre a estos niveles, pero no sabemos si van a estar 1 año, 2 años o 5 años, ¿sabes? Entonces, imposible de saber. Y más con esto que ha pasado, ya ves que hay eventos que son imposibles de predecir. Esa es la ventaja de la cartera permanente, porque no tienes que predecir, no te obliga a predecir. Si el próximo escenario es deflacionista, pues tú tienes tus bonos de largo plazo que te van a proteger, aunque las acciones no funcionen o el oro no funcione. Si el próximo escenario da la casualidad de que es un escenario inflacionista, pues vas a tener el oro y los inmuebles, como he explicado antes, que te van a funcionar. Al final es tener algo equilibrado que en cualquier escenario te equilibre tu rendimiento y que no te pegue sustos y que tú seas capaz de... Porque al final la inversión depende mucho del tema de la psicología. Es decir, hay mucha gente que no es capaz de absorber que tu patrimonio o tu cartera te haya caído un 40% en un año, por ejemplo. Y vendes, te pones nervioso, vendes y ya has perdido una pasta importante. Entonces, lo que hace la cartera permanente, por un lado, es eso, es quitarte esa psicología porque te reduce mucho las variaciones de esa oscilación, ¿vale? Que no es riesgo, ¿vale? Pero hay mucha gente que a nivel psicológico lo ve como, he perdido un 40%, te voy a vender ya. Y eso hace que cometa errores muy gordos y que te afecte a tu patrimonio, ¿no? Entonces, como es muy difícil de predecir y te tienes que intentar olvidar porque te quieres dedicar a hacer otras cosas, esta cartera te permite hacer ese tipo de cosas. Conseguir una rentabilidad muy razonable, que no va a ser la de las acciones, pero va a ser una cartera que se va a rentabilizar de una manera muy razonable y que a largo plazo vas a tener un patrimonio muy consolidado cuando te quieras jubilar o para lo que tú quieras tener el dinero. Vale. Y otra pregunta, ¿vosotros en época de recesión seguís invirtiendo en bolsa? Sí, yo sí. Sí. Es que es cuando ahí están las oportunidades baratas. Es como los inmuebles. Cuando ves oportunidades de inmuebles baratos y que es una oportunidad de una ganga, es cuando hay que tener la pasta. Yo, por ejemplo, para eso tienes que saber qué compras. O sea, no puedes comprar cualquier cosa. Por eso te digo que o estás bien metido en este mundo de la bolsa y lo analizas y sabes lo que estás comprando, o en el caso de los inmuebles, lo que ha hecho Carlos, que tiene mucho conocimiento de lo que está comprando y sabe de qué está comprando, o si no, la cartera permanente te permite no tener que hacer eso. Te reequilibra automáticamente, rebalanceas automáticamente, prácticamente. Y vosotros para invertir en bolsa, porque yo hice el curso de Eurekers y me pareció bueno, pero nunca me he atrevido a invertir. La bolsa me da como un poco de miedo. Eurekers es el de Madrigal. Sí. Uf.
Claro, por eso que he oído a un tío que se llama, ay, me lo recomendaron en un grupo, Carlos Galán, puede ser. Sí. Y no sé, también me gusta, ¿sabes? Entonces, pero claro, no sé muy bien qué hacer para entrar a aprender en el mundo de la bolsa. ¿Vosotros me podéis recomendar algo? Leer. Si te gusta el mundo de Leer, la bolsa, leer mucho. Hay cosas muy buenas. Pero leer, vale. leer Pues libros, ya te preguntaré, es que sí, tampoco quiero monopolizar hay esto muchos porque libros me muy van a buenos. odiar todos. Entonces, os preguntaré por privado libros. Sí, sí. De todas formas, bueno, ahora tenemos ya algunas charlas preparadas, pero queríamos hacer alguna de bolsa también. Sí, O también. sea, haremos alguna de bolsa específica, porque eso da para muchas charlas si queremos, pero bueno, alguna por lo menos general sí, Mm. sí queremos hacer. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre Carlos Galán? No le he visto un vídeo o 2 vídeos. Sé que hace algo de inmobiliario y ha hecho alguna cosa de bolsa, pero no tengo opinión de ese hombre, no sé. Yo no lo conozco, la verdad. No sé. O a lo mejor es David Galán, no lo sé. Es que hay Ah, uno que se bueno, dedica a inmobiliario y otro a bolsa. David Galán es Creo... de bolsa, pero es análisis Ah, pues técnico. David es el que... Es análisis técnico. Yo Sí, no, ahí ya no opino más. Ya ahí ¿por ya qué no te gustan? cada uno tiene su método. Yo no lo utilizo porque me parece complicado, muy difícil. Pero bueno, cada Yo, uno deja su yo no lo veo opinión. directamente el análisis técnico. A ver, no, cada uno tiene su opinión, yo puedo estar equivocado, Claro. pero yo lo he probado y he leído mucho y para mí no es, porque al final llega un momento que tú tienes si vas a invertir un capital importante de tu patrimonio y te pones a pensar que lo estás haciendo en base a qué, en base a cómo se han movido los precios en los últimos días o en los últimos meses, realmente te vas a pensar que es que no. Vamos, yo llego a la conclusión de que realmente los precios pasados no determinan de ninguna forma los precios futuros. Entonces, he llegado a la conclusión de que la única forma de invertir, que no es invertir en bolsa, es como invertir en empresas, ¿no? Que al final la bolsa es el mercado, que es muy cómodo porque pues muy rápidamente inviertes y desinviertes, pero que al final para mí no estoy invirtiendo en un ticket que no sé a qué se dedica y que sube y que baja, sino estoy invirtiendo en una empresa que tiene detrás unos clientes, unos proveedores, un modelo de negocio que creo que va a funcionar, que va a seguir funcionando y que creo que está a un precio aceptable. Pero para nada metería mucho dinero basándome en patrones de precios pasados. Pero bueno, es mi opinión. O sea, no sé, puede haber gente que le vaya bien así. Y en eso coincido con José Luis. La verdad es que con José Luis nos conocimos más por el tema de bolsa y coincidimos bastante en esa forma de invertir, ¿no? Más Sí. Si te fijas, por ejemplo, los judíos, hay una historia enorme, hay muchísimos grandes inversores judíos o que tienen negocios y los judíos siempre invierten en acciones, es decir, negocios, sean privados o sean públicos en cotizadas. Ellos invierten en negocios a largo plazo, en tener en tener una empresa, una fábrica, un no sé qué, se ayudan entre ellos para invertir, por algo será. Es decir, y luego también invierten mucho en inmuebles. Yo creo que es una manera de poder tener activos reales. Para mí las empresas son activos reales. No es lo que dice Ricardo, no es un ticket que tiene ahí un nombre y tú vas ahí en función de unos precios, sino que es un activo real, igual que un inmueble. ¿Cómo valoras un inmueble? Bueno, cada uno tiene sus técnicas de valoración, pero estás comprando un activo real, estás comprando una empresa que tiene sus fábricas, tiene sus trabajadores, tiene sus proveedores, tiene sus productos, sus servicios. Pues ya está, como si compras una panadería o te pones o como una peluquería, pues compras un negocio, pues más o menos es lo mismo. Vale, dejo de monopolizar. No, Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Un Nada. auténtico placer. Igualmente. Gracias a ti. Bueno, Carlos está Carlos, preguntando, la pregunta, sí. ¿qué tanto por ciento recomendarías en la situación actual? Pues sí, el 25%, Carlos. O sea, Harry Browning en la cartera permanente siempre tienes que ajustarte al 25%. Si tú en revisión anual ves que, por ejemplo, las acciones han subido mucho o han caído mucho, por ejemplo, y están por debajo del 15% porque han caído mucho de precio, lo que tienes que hacer es comprar acciones para volver a equilibrarlo hasta el 25% y tendrás que vender pues lo que haya subido por encima del 25%, de tal manera que al final siempre te quede una cartera del 25% equilibrada. Siempre, en cualquier escenario, siempre 25%.
Sí, de hecho esa es al final, no quiere decir que sea lo mejor, 25%, pero sí es cierto que es una regla muy sencilla y que cuanto menos pienses, casi es mejor. Quiero decir, yo creo que la fortaleza que tiene esta estrategia es que es muy sencilla de replicar y que no tienes que estar planteándote si ahora subo porque van a subir los tipos o no. Y eso, bueno, también te quita la presión y que te equivoques, ¿no? Porque al final es muy difícil ir contra el sentimiento general, ¿no? Al final somos seres sociales y vas a ver en la prensa cuando hay recesión o cuando hay poco crecimiento malo, cuando baja la bolsa, pues todo son noticias negativas y parece que se va a hundir el mundo y que nunca va a sobrevivir. Y precisamente en esos momentos es cuando puedes encontrar las mejores oportunidades, tanto en bolsa como en inmuebles también. Cuando están diciendo que cuando fue después del 2008 y tal, pues seguro que era cuando podías encontrar las mejores oportunidades, ¿no? Si tienes un método que te dice, pues en este momento tengo que tener un 25% en inmuebles, en este caso la Harry Browne no habla de inmuebles, ¿no? Pero imagínate que lo hiciera, pues si en ese caso te hubieran bajado tus inmuebles e invirtieras lo que estuvieras ganando en otras o lo que tuvieras en caja, pues hubieras hecho muy buen negocio, ¿no? Porque al final el mantener esa regla te obliga a comprar en los momentos aunque sean malos, ¿no? Al final, la única forma de sacar una rentabilidad mayor que la del mercado es ser un poco contrario a lo que dicen los contrarios, porque al final ocurre lo mismo que cuando vas a comprar un piso, ¿no? Si el que lo quiere vender tiene prisa para venderlo y cree que es un mal activo, vas a conseguir un mejor precio. Si todos piensan que es un buen activo, no vas a conseguir comprarlo a buen precio. Y eso es lo que pasa con la bolsa y lo que pasa con lo que creemos que pasa con la bolsa y pasa con los inmuebles. O sea, ocurre un poco con todo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Adelante. Si, imagina, tengo 10.000 euros hoy, ¿vale? Y tengo ya invertido algo en inmuebles, pero quiero diversificar esos 10.000 euros aparte de mi fondo de reserva que tengo yo en mi banco, ¿no? Tengo esos 10.000 para invertir y diversificar en algo que no son propiedades. ¿Qué pasos prácticos tengo que seguir yo hoy? Porque he entendido todo lo que han dicho hoy ustedes, pero quiero saber qué pasos prácticos para hacerlo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Te refieres a la cartera permanente, entiendo, ¿no? Construir la cartera permanente a partir de esos 10.000 euros. Correcto. Pues ir a tu... Bueno, primero, más que ir a tu banco, porque en tu banco probablemente te vendan sus productos, yo lo que haría sería ir a un broker cualquiera, un broker Renta 4, bancos específicos de inversión, por ejemplo, o ING, no sé si ING tiene ETFs, ahora mismo no lo sé. Y lo que diría sería, ¿qué patrimonio tengo en total? 10.000 euros. Pues pongo la cuarta parte, 2.500 euros. Quiero comprar 2.500 euros del MSCI World ETF con esta referencia. Solicito a tu broker y lo compras. Lo mismo con el ETF de oro y lo mismo con el ETF de bonos a largo plazo. Y el resto, los otros 2.500, yo personalmente me lo quedaría en caja en el banco. Por si en el futuro tienes que utilizarlo para rebalancear o por lo que sea, o para una recesión que te viene bien. Así, de primera ya tendrías 10.000 euros como cartera permanente. ¿Que luego quieres ir metiendo más dinero? Pues lo vas metiendo poco a poco. Se puede ir metiendo poco a poco una vez al año. Por ejemplo, cuando hagas el rebalanceo una vez al año, si has ahorrado, por ejemplo, 5.000 euros más en un año, pues lo haría de la misma manera. Rebalancearía para quedarme en el 25% que te dice Harry Browne. Podrías comprar más de uno o vender o dependiendo de las circunstancias que hayan ocurrido. Y así irías construyendo poco a poco tu patrimonio. Es sencillo, además que es muy sencillo de implementar, porque es que no necesitas a un super asesor financiero que te esté diciendo, aquí esto es lo último, tienes que meterlo en un fondo de robótica, de no sé qué. O sea, es tan sencillo como ir a tu broker y seleccionar, que un ETF del MSCI World te lo venden en cualquier lado prácticamente, ¿vale? Entonces es que es muy sencillo de implementar y no tiene prácticamente seguimiento. Otra pregunta que tengo, y muchas gracias, José Luis, porque, o sea, que puedo ir a mi banco o a un banco de inversiones. Sí, en tu banco normalmente pueden intentar venderte sus productos. Y sus productos normalmente el mío malos. normalmente me llama, menos una vez al mes me llama.
Entonces, pero no tengo mucha confianza. Lo que pasa es que no confío mucho en los bancos, ¿no? Entonces, Vamos, pero te puedo decir incluso los ISINs. Los ISINs son los identificadores de los fondos y de los ETFs que hay, que son fáciles de encontrar. Y estos 4, vas a tu broker o a tu banco y se compran. Y ya está, eso es lo que tendrías que hacer. Claro. Y el tema de 2 preguntas. El tema de, claro, sí, porque a mí me interesa, porque lo que estamos hablando ahora es de construir un patrimonio a largo plazo, sin nos preocuparnos de volatilidad, porque estamos buscando una rentabilidad a largo plazo, ¿no? ¿En qué momento empiezo yo a ver el tema de cuando rentabilizo eso para moverlo? ¿Qué comisiones, qué impuestos, a qué impuestos estoy sujeto para evaluar también eso y también poder calcular mi rentabilidad neta, ¿no? ¿Cómo es el tema de comisiones e impuestos? Ricardo. Sí, bueno, si estás trabajando con fondos de inversión, al final pues puedes... claro, aquí depende, si son fondos de inversión es distinto que si son ETFs. Si son fondos de inversión puedes traspasar de un fondo de inversión a otro y no pagarías impuestos hasta que lo vendas. Si son ETFs, como estás vendiendo, son como si fueran acciones, cada vez que vendas, que rebalancees, porque al final lo que debías de hacer a final de año, tú puedes empezar con 2.500, como comentó José Luis, 2.500 en cada uno de los 3 activos y 2.500 en caja. Imagínate que llega a final de año y resulta que tienes 5.000 o 6.000 en bolsa y, sin embargo, pues bueno, el porcentaje de bolsa pues te ha subido al 50% y solo tienes un 10% en deuda, ¿no? Entonces lo que deberías es rebalancear, de volver a poner en bolsa 25%, vendiendo una parte de lo que tienes en bolsa e invirtiéndolo en deuda. Entonces esa parte que vendas de bolsa, si son en ETFs, vas a tener que tributar por ella como aumento como un rendimiento mobiliario. Lo que pasa que, mira, un dato respecto a eso. No sé, lo he escuchado y lo he comprobado. La cartera permanente de Harry Browne en los últimos 20 años se ha tenido que tocar y rebalancear 7 veces únicamente. Porque ha habido años que estaban dentro de las bandas entre el 15 y el 35 y no se tiene que mover. Es decir, que no tienes por qué estar... Es decir, que los costes son muy reducidos porque en 20 años 7 veces, ya ves tú, pasas por Hacienda, pero quiere decir que al final son costes muy, muy reducidos porque el movimiento que tú haces es mínimo. O sea, no... Y a nivel de impuestos, tendrías que pagar, si pasas por Hacienda, pues tienes que pagar rendimientos de capital mobiliario. El 19, el 20 o lo que sea, cuando tengas que ajustarlo. Pero igualmente si yo estoy vendiendo para reinvertir, tengo que pagar en fondos de inversión no. Si son fondos de inversión, no. Vale. Si son fondos de inversión, puedes traspasarlos. En España solo, y solo en España, puedes traspasar de un fondo a otro sin pasar por Hacienda. Es como una especie, son traspasos. No, es una cosa excepcional de España, pero vamos, el resto, si estás en otro país, pagas igual. Entiendo. Entonces, vale, perfecto. Entonces, si es bolsa, sí. Todo lo que sea bolsa, sí. Sí. Vale. Sí. Solo hay este beneficio fiscal en los fondos de inversión que te permite que lo traspases. Es decir, en vez de cobrártelo y luego invertir en otro fondo, que hables directamente con el nuevo fondo en el que quieres invertir y que te lo traspasen de uno a otro. En este caso no pagarías, aunque tuvieras beneficios, no pagarías beneficios en ese momento. Por supuesto, al final de todo, cuando lo recuperes, sí pagarás beneficios desde el principio, pero al menos te ahorrarías pagar ese traspaso. Y con planes de pensiones igual, claro. Entiendo. ¿Tiene pensado Atanor cuándo vamos a hacer el fondo conjunto? Pues sí, tenemos que pensarlo, a ver. Son muchas cosas muy, muy rápido. Sí. Pregunta Muchas gracias, chicos. Ángela, Nada. que cómo valoramos invertir en fondos o ETFs o en ambos. Dice que ella solo tiene fondos indexados porque los ETFs me resultan más complicados. Bueno, pues es una buena opción. Lo que hay que buscar es que haya fondos indexados de oro, que no lo sé. Yo sé que hay ETFs que son realmente ETFs de oro, son ETCs, es lo mismo que un ETF, pero de commodities. Yo no sé si hay un fondo indexado de oro, eso ahí tengo mis dudas, yo creo que no.
Y de fondos indexados de bonos sí que hay y por supuesto de bolsa también. No, Ricardo, yo creo que de oro aquí no. De oro no, probablemente haya fondos del sector, ¿no? Pues del sector minero es posible que haya. De minas. Directamente en oro no creo. Bueno, el sector minero es una forma también de estar expuesto al oro, ¿no? El comprar un fondo que solo tenga, aunque tienes otros riesgos, claro, tienes el riesgo de las empresas. Es casi equity al final, aunque es verdad que está vinculado con el precio del oro, pero tienes el riesgo de equity también. Está como muy, no sé, bueno, se podría ver. Yo la verdad es, utilizo principalmente ETFs. Los fondos, la ventaja del fondo es España, que España afortunadamente tiene esta desgravación fiscal, bueno, desgravación. ¿Cómo es? Se atrasa fiscalmente, ¿no? Se retrasa fiscalmente y eso te permite pues moverlo de un sitio a otro sin coste fiscal, ¿no? Eso sí que es cierto que es una ventaja, ¿no? Si encuentras fondos índice de lo que estamos hablando, lo mejor son fondos índice en España, ¿no? Porque fiscalmente son más eficientes que los ETFs. Los ETFs los iban a poner también con ese traspaso fiscal, ¿no? Yo había oído por ahí que los querían poner también con... Pero al final la Hacienda me parece que dijo que no. La inversión en oro que explicasteis en otra videoconferencia y no era fondo también podría ser una opción para configurar la cartera permanente. Sí, de hecho yo recuerdo, hace tiempo que me leí el libro de la cartera permanente, bueno, no era exactamente el de Harry Brown, era de uno que hablaba sobre ello. Y claro, lo que dice es que si quieres cubrirte de verdad, lo ideal sería, no como habló el otro día, comprando el oro y dejándolo en las cajas acorazadas que tengan en Inglaterra, ¿no? Lo suyo sería, si realmente te quieres cubrir ante un problema grave de crisis global, pues sería que te lleves tu oro a tu casa y te lo guardes tú o en una caja de un banco, por ejemplo. Pero sí, al final el oro es una commodity que cotiza en un mercado y tiene un precio. Entonces da igual que lo tengas físicamente que tengas un fondo que invierte en oro o que tengas futuros. Puedes también comprar futuros de oro o opciones de oro. Pero es exactamente igual, te cubre igual. Y en este libro pues recomendaba si tenías una cantidad grande, porque también te tiene que compensar, ¿no? Que si podías comprarlo físico, porque entonces te quitas el riesgo de que quiebre el sistema, vamos, sería un escenario muy nefasto para todo, pero bueno, en ese caso podrías mantener el oro físico, sí. El único valorar los costes, porque claro, según nos comentaba la persona que hizo la videoconferencia, era un 10%, ¿no?, de comisión. Claro, depende de la cantidad que inviertas. O sea, tienes que tener un patrimonio elevado para que es que si no, complicado. Sí, a ver, yo tampoco soy un experto en esto, pero entre tener un papel de que tienes un ETF y tener un papel de que el dinero está en una caja en Londres, pues habría que ver lo que es más seguro, porque claro, los ETFs también están regulados y son americanos por la SEC, o sea que tampoco es que sea una cosa que no tenga seguridad, ¿no? Eso es. Todo tiene riesgos. Si vas Es importante que el ETF tiene que ser de oro físico, porque hay ETFs que son de oro que son sintéticos, que lo que hacen es un derivado del oro, de la commodity, ¿no? Tiene que ser ETF de oro físico, ¿vale? Es decir, que tienes una nota, tú eres deudor, el ETF te emite una nota de que tú tienes un derecho con respecto a la cantidad de oro que está almacenada aquí en este banco. Evidentemente tú tienes un riesgo de contraparte, porque puede ser que el ETF, entre comillas, se hunda y entonces te quedes sin esa parte, ¿no? Pero bueno, es lo que decía Ricardo, que es una situación extrema, ¿no? Una situación un poco muy rara. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí de cara a lo que comentaba José Luis, de cara al mercado inmobiliario, yo creo, bueno, lo que ha comentado, el gran peligro que veo yo es que suban los tipos de interés. El mercado inmobiliario está muy ligado no tanto al ciclo económico, sino al ciclo de los tipos de interés. Y en el momento que suban, ¿y cuándo van a subir? Cuando haya
una subida o se espere una subida de la inflación, en el momento que el Banco Central empieza a hablar de que hay tensiones inflacionistas o de que ven algún riesgo de inflación, se va a notar enseguida. O sea, en la bolsa se nota inmediatamente, en los inmuebles se notará en los bancos. Aunque bueno, lo bueno del mercado inmobiliario es que tarda un poco más, yo creo, Son más lentos en los que movimientos. se noten los precios, pero poco a poco se notará, sí. Yo recuerdo cuando fue el 2007 o así, yo recuerdo que hubo unos meses que ya se hablaba de las PRIME y de todo esto. Y claro, todavía podías operar, ¿no? Pero sí te permite algo más. En la bolsa, sin embargo, cuando hay una subida de tipo alta o cuando hay una noticia así, es de un día para otro, ya no te da tiempo a salirte ni a nada, ¿no? Pero sí, teniendo sobre todo de cara a la mayoría de los que estamos en el grupo, que estáis más enfocados en el mercado inmobiliario, lo que habría que vigilar mucho es los tipos de interés. Y los tipos de interés dependen mucho de la inflación. Y la inflación, yo he intentado leer y no encuentro, primero no encuentro la explicación de por qué no ha subido en estos años con tanto quantitative easing y tanto dinero que han metido en el sistema. Yo creo que realmente es tan complejo que nadie es capaz de tener una explicación clara, ¿no? Y lo mismo pues que no ha subido, pues puede empezar a subir. No parece que haya problemas con la energía, pues precisamente el problema que se está teniendo es el contrario, ¿no? Que el petróleo ha bajado mucho, por lo tanto que por ahí, como había venido otras veces, que era por las subidas de petróleo, no parece que vaya a venir. Parece que por los alimentos, he leído algo de que puede ser que aumenta algo la inflación, pero son suposiciones. Son suposiciones. Claro, sí, no es imposible. Por eso la cartera permanente es muy útil, porque te quitan la cabeza todo ese tipo de cosas. No tienes que pensar en eso. A mí una cosa que me llama la atención es que la teoría económica dice que cuando hay una subida, una bajada de los tipos de interés, como lo dijo Ricardo al principio, pues la gente tiene el poder de comprar el dinero más económico, por lo tanto se endeuda más y sube el consumo, ¿no? Y eso a su vez crea un ciclo de inflación, pero por ejemplo en España ha habido después de la crisis de hace 10 años, ha habido un ciclo, digamos, alcista en la economía, ¿no? Y sin embargo los intereses han ido más bien bajando y bajando, pero no ha habido esa inflación esperada, ¿no? ¿Qué es lo que decía Ricardo? Entonces, claro, lo que yo he visto, porque yo vengo de un país de Latinoamérica donde sí se ¿Sabéis ve... ¿Sabéis lo que es la inflación, no? Claro, yo lo sé tanto que ni siquiera la puedo calcular, pero en fin, que lo que yo he visto a simple vista, en los países donde hay una moneda de referencia, por ejemplo Europa, el euro, Estados Unidos con el dólar, donde las monedas más bien se basan no en un patrón de otro bien como es el oro o en otra divisa, sino que es en la confianza que le dan tanto las personas, las empresas y el resto del mundo a esa moneda. No existe esa correlación de que imprimo y hay inflación. En Estados Unidos se te pierde, Tony. Te perdemos algo. Pero bueno, lo que comentas sí. Ahí, sí. Es una discusión larga esta, ¿eh? Es una discusión en Latinoamérica ha habido lo contrario, como en Latinoamérica sus reservas son más que todo en divisas, sobre todo el dólar, después el euro, pues allí no pueden imprimir, cada vez que imprimen pues su reserva en euro es más baja, por lo tanto ahí la inflación se nota muchísimo, ¿no? Al contrario que en Europa y en Estados Unidos. Sí, es complejo, pero bueno, yo creo que al final volvemos a lo mismo. Si se imprime mucho más de lo que crece la producción, es cuando hay inflación. Lo que pasa con el dólar, aparte de que Estados Unidos está creciendo, porque ha crecido el año pasado, vamos, y estaba incluso con pleno empleo ahí los años anteriores. Aparte de eso, también es la reserva mundial, o sea que todo el mundo acumula dólares y eso les permite poder imprimir más dinero del que podría, igual si fuera un país en que no tanta gente utilizara su moneda. Pero al final los bancos centrales, a ver, ellos saben todo esto, obviamente, y ellos hacen sus cálculos. Lo que ocurre es que en algunos casos, pues yo creo que intentan el contentar a todo el mundo y es un poco de engaño, ¿no? El imprimir dinero también es algo muy
apetitoso, ¿no? Para sobre todo Es muy fácil, muy fácil. cuando está... Por eso hay una separación de poderes entre lo que es los gobiernos y el Banco Central, ¿no? Porque el gobierno al final va a intentar convencer a la gente y para eso pues se necesita dinero, ¿no? Y si por los gobiernos fuera se imprimiría mucho más y gastaría mucho más. Para eso tienen un banco central que son independientes y que son los que deciden la política económica independientemente de lo que digan los gobiernos. Ahí no sé si recordáis, igual no estáis tan metidos en bolsa, pero en el final de 2018, que sería septiembre, noviembre, así hasta diciembre, pues el presidente de la Fed, del Banco Central Americano, empezó a subir los tipos de interés porque vio que podía haber inflación, ¿no? Y empezó a subirlos y tenían previsto subirlos más. Y ahí hubo unas críticas tremendas de Trump a él, de llamarlo de todo, vamos, de casi que lo iba a echar, pero no puede porque realmente no le permiten, o sea, lo pueden escoger, pero luego es totalmente independiente. Y la gente no puede criticar o no, pero en ese momento es cierto que lo subió en un momento dado, la bolsa bajó mucho durante, sobre todo diciembre de 2018, creo, pero luego se recuperó. Es muy posible que lo que hizo fuera una buena acción. Es posible que si no hubiera hecho nada se hubiera descontrolado y al final las consecuencias fueran peor, porque se subiera mucho la inflación, porque se crecieran más de lo que podían abarcar. O sea, es muy complejo para poder predecirlo, es lo que quiero decir. Pero bueno, que yo creo que es bueno el tener una idea de cómo funciona para leer un poco las noticias y sobre todo si hay burbujas o desajustes muy grandes, tener claro que eso está ahí, ¿no? Y es difícil porque yo recuerdo en el 2005, 2006 ya había gente que hablaba de que el mercado inmobiliario estaba inflado y ya había gente que hablaba de la subprime. Pero claro, tú ves que el de al lado se está comprando un piso y está ganando dinero, ves que en bolsa igual se está ganando dinero y tienes que tener una capacidad muy grande de abstraerte de lo que están haciendo para no caer en lo mismo. Tienes que tener mucha personalidad para no caer en eso. Por eso estas carteras te pueden obligar a tener una disciplina que por ti solo es muy difícil, porque cuando estamos en un periodo alcista es que son todos los periódicos, la gente habla de que todo sube, ves cómo nosotros están ganando dinero y ahí es muy difícil mantenerse firme en esta diversificación. Y cuando baja, todo lo contrario, todo el mundo está negativo y todo el mundo está perdiendo dinero y es muy difícil ponerte a comprar en ese momento, ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí, que es la forma como funciona y que es bueno saberlo porque es donde puedes encontrar realmente las oportunidades, ¿no? Vaya chapa que os estoy contando. No, está bien, está bien. Esto da para otro debate entero, ¿eh? Porque sí, el debate inflacionario monetarista es muy técnico y, bueno, José Manuel, que está por aquí, yo creo, tuvimos un debate hace no mucho tiempo sobre ese tipo de cosas y es muy, muy interesante. Pero da para 2 horas tranquilamente y más de debate, o sea que vamos a dejarlo para otro día, sí, ese debate más profundo, ¿no? Sí, sí. La semana que viene, Tony va a hacer la charla sobre alquiler vacacional en Canarias, ¿vale? Cómo ve el mercado, pues él lo conoce muy bien porque tiene ahí un par de pisos alquilados y lo conoce muy bien ese mercado, y sobre cómo calcular bien las rentabilidades del alquiler, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que va a ser un buen... En realidad, alquilar para rentar, pero también puedo hacer de alquiler ocasional, ya que lo mencionas. Lo tengo también, te lo tengo. Para todo tipo de alquileres. Y nada, pues eso. Yo creo que va a ser muy interesante y nada, si no hay más preguntas, cerramos. Sí, yo creo que lo podemos dejar por hoy. Muchísimas gracias por la charla. Ha estado de verdad muy enriquecedora. Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estar ahí. Hasta luego. Bueno, cerramos. Venga.